Mi relato comenzó cuando trabajaba como camionero. Tenía un empleo que me iba increíblemente bien, vivía con mi esposa y mi madre, y aún no contemplábamos tener hijos, ya que éramos jóvenes. Mi difunto padre me ayudó a conseguir ese puesto a través de un contacto en la empresa, algo por lo que siempre le estaré agradecido. Mi madre también era muy buena y amaba a mi esposa como si fuera su propia hija. Incluso en el trabajo, me llevaba bien con todos, todo parecía estar perfecto. Sin embargo, en ese entonces estaba ocurriendo algo muy extraño. Me esforzaba por creer que era mi imaginación, pero mi instinto me decía lo contrario. Sentía que estaba siendo observado casi todo el tiempo, desde que salía de casa hacia cualquier lugar. No sabía cómo explicarlo, pero esa sensación no desaparecía. Pronto, mis sospechas se intensificaron cuando, en los turnos nocturnos, me adelantaban autos negros acompañados de motocicletas. Era una carretera extremadamente larga y oscura para que una moto transitara a medianoche, y no era una sola vez, sino varias. Algo dentro de mí me decía que eso no estaba bien. Había algo fuera de lo común, pero no sabía qué era. Una noche, decidí contárselo a mi esposa, quien me dijo que ella también sentía lo mismo cada vez que iba a trabajar. Ella era profesora y notaba que algunos autos negros se quedaban frente a la escuela, haciéndola sentir observada e incómoda. Comprendí perfectamente lo que decía y confirmé que no era una coincidencia. Por lo tanto, acudimos a la policía, ya que nos sentíamos en peligro. Además, esa no era mi única preocupación. Un día, mi jefe me concedió un día libre porque el GPS de mi tráiler presentaba fallas y necesitaban repararlo. Aproveché la ocasión para descansar, ya que me sentía exhausto por el irregular horario que me habían asignado. Cada semana me decían que debía trabajar de noche cuando estaba estipulado que debía hacerlo por la mañana. Siempre me molestaba, pero no podía protestar, era mi empleo y debía obedecer. Esa noche, mi jefe me llamó para informarme que la falla no se pudo solucionar y que el nuevo GPS llegaría en 3 días. Afortunadamente, me dijo que podía seguir trabajando y ya tenía la orden para continuar. Sin embargo, me hicieron firmar un documento en el que asumía toda la responsabilidad, ya que no podrían rastrear el tráiler. No tuve inconvenientes y retomé mi trabajo al día siguiente. Me despedí de mi esposa y mi madre y fui a la empresa, donde mi jefe me esperaba con los documentos de entrega y toda la gestión, como solíamos hacer en nuestra rutina. El descanso me hizo bien y poco a poco dejaba atrás la sensación de ser observado. Le pedí a Dios que no fuera nada serio y que mi esposa y yo estuviéramos equivocados. Me subí al tráiler y comencé como siempre. Era aproximadamente la 1 de la mañana cuando empecé a sentir un escalofrío extraño. Mi piel se erizó y temía perder el control del tráiler y salirme de la vía. Así que reduje un poco la velocidad hasta sentirme mejor, cosa que nunca ocurrió. Fue entonces cuando empezó el verdadero terror. Las motos y autos negros volvieron a aparecer por detrás, adelantándome y reduciendo la velocidad para que me detuviera por completo. Era un asalto, al menos eso pensé cuando intenté acelerar para escapar, pero una moto se emparejó cerca de la puerta de mi asiento, apuntándome con un arma. Me gritaron que me detuviera, y tuve que hacerlo. Me sacaron a la fuerza, me amordazaron, cubrieron mis ojos y me insultaron para que me callara. Me subieron a uno de los coches y nos movimos durante mucho tiempo hasta que no sé cuánto pasó antes de que me sacaran y me metieran en un cuarto abandonado en una especie de rancho. Ahí también tenían a mi esposa. Gracias a Dios no le habían hecho nada, pero fue allí cuando nos dijeron el motivo de nuestra captura. Resulta que mi padre dejó una deuda pendiente con el crimen organizado por el cobro de piso de su negocio. Para quienes no sepan, el cobro de piso es una forma de extorsión en la que un grupo criminal exige dinero a una persona solo por el hecho de tener un negocio o propiedad en su territorio. Esta deuda tenía que ser saldada inmediatamente o, de lo contrario, se cobrarían con nuestras vidas. Sabían que mi madre tenía suficiente dinero para hacerlo, pero para enviar un mensaje más contundente, me hicieron mucho daño.
Me golpearon con tablas, me pusieron un trapo en la cara, arrojaron agua y me dejaron sin poder respirar. El sufrimiento duró toda la noche. Solo me alivió que, por alguna razón, tuvieron piedad de mi esposa y, por milagro, no le hicieron nada, salvo el trauma psicológico de verme recibir todos esos castigos. Por la mañana, habían contactado a mi madre para coordinar la entrega del dinero y, con algo de suerte, salvar nuestras vidas y cumplían con el trato. Pasaron las horas y recogieron el dinero en el lugar indicado, y parcialmente cumplieron con su parte. En lugar de dejarnos en el mismo sitio, nos ataron las manos y pies y nos dejaron en la orilla de la carretera bajo el sol del mediodía. Sufrimos el calor por un buen rato, pero al menos aliviados de que nos habían dejado libres. Pasaron un par de horas antes de que un coche nos viera y nos rescatara. Nos llevaron inmediatamente al hospital y desde allí contacté a mi madre. Nos reunimos nuevamente y, a pesar de todo lo vivido, pudimos sobrevivir y deshacernos del problema con esa gente. Esta no es una historia paranormal, comunidad, sino una horrible experiencia que se vive día a día con los propietarios de muchos negocios, quienes solo quieren ganarse la vida y terminan siendo amenazados, perdiendo su paz y tranquilidad. Afortunadamente, logré sobrevivir para contar mi historia. Buenas noches, Juan. Hasta el día de hoy, no encuentro una explicación a lo que me ocurrió aquella noche en la que apenas estrenaba un tráiler nuevo. No sé si fue un espectro, un demonio o simplemente una alucinación, pero la verdad me dejó muy perturbado. Sigo orando a Dios para que me permita olvidar esa noche, aunque parece que nunca lo haré. En ese entonces, llevaba apenas 2 años trabajando como camionero, soltero y sin responsabilidades. Vivía con mi hermano y mi hermana, ambos mayores que yo y también solteros. Ella estaba divorciada y él no tenía relaciones serias, simplemente le gustaba divertirse. Ninguno de los dos tenía hijos, y la única que hablaba sobre tenerlos algún día era mi hermana. Nosotros no teníamos esos planes, debían pasar años antes de sentar cabeza, pero en ese momento nos sentíamos bien. Era una época en la que los tres éramos inseparables. A pesar de ser adultos, disfrutábamos pasar tiempo juntos, aunque hubieran peleas, al final éramos hermanos. Yo fui el único que se negó a estudiar, no me agradaba la universidad y tampoco me decidí por una carrera. Así que mi padre me ayudó a conseguir el trabajo como camionero, y desde entonces estuve en ese empleo. Esta historia comenzó en una noche cualquiera, o al menos así lo creí. Conducía normalmente en la oscura noche, bebiendo un café caliente que había comprado en una gasolinera. Llené mi termo para no tener que detenerme de nuevo y para mantenerme despierto. Iba muy relajado, esperando la hora de llegar por la mañana a la otra ciudad para hacer la entrega y comenzar el camino de regreso. Fue entonces cuando noté que algo raro estaba pasando con el volante. De repente, se trabó y se volvió imposible girarlo. Tiré el café a un lado y puse ambas manos para intentar recuperar el control. Al fallar, decidí frenar y me llevé una segunda sorpresa: los frenos no funcionaban. Era una pesadilla que ningún conductor quiere experimentar. El camión tenía múltiples fallas, lo que hizo inevitable el choque. Colisioné con un tráiler que venía en sentido contrario. Al no controlar el volante, me desvié un poco hacia la izquierda, invadiendo el otro carril, y ambos vehículos chocaron. Lo que me salvó fue que al soltar el acelerador, la velocidad se redujo. Eso, junto con la ayuda de Dios, fue lo que me salvó de la muerte. Nos llevaron a mí y al otro conductor a urgencias, pero cabe destacar que tardamos horas en llegar. Yo estuve inconsciente, pero según me dijeron, tuvieron que pasar al menos 2 horas para que alguien nos auxiliara. Quizá estuve despierto en algún momento, pero no lo recuerdo y, sinceramente, lo agradezco. Hubiera sido una tortura psicológica. A las pocas semanas, me dieron el alta y, por fortuna, no perdí mi trabajo. Sin embargo, el mecánico de la empresa descubrió que las fallas se debieron a un descuido de su parte, a un mantenimiento deficiente, lo que le costó su trabajo. Cuando regresé con mi jefe, me dijo que tenía un nuevo tráiler esperando para mí.
Estaba agendado para un camionero que recién iban a contratar, pero debido a su falta de experiencia, mi jefe pensó que sería mejor darme el camión a mí. Me informó que en caso de que no fuera mi estilo, podría cambiarlo por otro, aunque nunca tuve problemas con el camión. A partir de ahí, todo cambió. Mi nueva unidad parecía poseída. Las noches comenzaron a tornarse aterradoras, el GPS fallaba, lo que me obligaba a estar alerta, y los problemas mecánicos nunca cesaban. Cuando lograba llegar a un destino, era un milagro. Las fallas del camión eran constantes, pero nadie podía encontrar una explicación a los problemas. Finalmente, mi jefe me pidió que me deshiciera del camión y tomara otro, pero ya no podía soportarlo más. La experiencia se había vuelto demasiado aterradora y preferí renunciar al empleo. La seguridad de mi familia y la paz mental que había perdido no tenían precio. Fue así como dejé el trabajo como camionero y pasé a hacer trabajos de oficina. Mi vida cambió por completo, pero al menos, las noches ya no eran una pesadilla. Aunque nunca me he olvidado de esa etapa y siempre me pregunto si aquellos problemas mecánicos eran simplemente una serie de coincidencias o algo más siniestro.